atención, estaría considerando reconocer al líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, a Juan Guaidó, como presidente del país, mientras la Asamblea Nacional declara usurpación de la presidencia. Parte una nueva caravana de migrantes desde Honduras, dividida en dos grupos. Enfrentan retos y amenazas. El presidente Donald Trump reacciona en su Twitter y dice, solo un muro los puede detener. Estamos en vivo desde la hoy fresca Miami, pero siempre soleada, Puerta a las Américas. La verdad es la única realidad. Dialoguemos. Quiero conocer su punto de vista. ¿Cómo? A través de las redes sociales. Hoy la tecnología lo permite. Mándenos hablar, díganos, compártanos sus reflexiones, sus opiniones, sus críticas en facebook.com/Realidades en Contexto y por supuesto también en mi Twitter, @RamosCNN. Fuentes confirman a CNN que el presidente Donald Trump está evaluando reconocer a Juan Guaidó, quien preside la Asamblea Nacional de Venezuela, y está considerando reconocerlo como el presidente legítimo de Venezuela. Sumado a esto, de acuerdo a dos fuentes, el gobierno estadounidense está considerando también imponer otra ronda de sanciones contra la industria petrolera de Venezuela. Entre las opciones estarían evaluando imponer un embargo total sobre el petróleo venezolano. Está con nosotros nuestro colaborador, Carlos Alberto Montaner. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, para irnos inmediatamente sobre esta noticia que acaba de conocerse. ¿Cuáles son las implicaciones de que el presidente Donald Trump reconozca a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela? Bienvenido. Hola, Patricia. Bueno, yo creo que sería muy importante que eso ocurriera, porque todos los presidentes en cascada, no todos, pero la mayor parte de los presidentes, sobre todo el Grupo de Lima, van a reconocer a Guaidó como el presidente legítimo del país. Y hay algo que todavía puede ser más interesante que declarar un embargo petrolero, y es pagarle a la Asamblea Nacional la factura del petróleo, es decir, que la Asamblea Nacional tenga el control de la factura del petróleo, porque es el único dinero cash que le entra a Venezuela. Son cientos de millones de dólares todos los días. Si el gobierno venezolano de Juan Guaidó es capaz de tener tras de sí el respaldo de esa factura y el respaldo del dinero del petróleo, entonces es mucho más difícil meterlo en la cárcel, y es mucho más difícil, y tienen que negociar con él, porque, repito, es el único ingreso cash que tiene Venezuela. Carlos Alberto, el presidente dice, o las fuentes afirman, que el presidente está considerando, es decir, no es un hecho. ¿Por qué lo estaría considerando? ¿Por qué no tomar ya la medida? ¿Hay un espacio aquí posiblemente para una negociación? Yo creo que cuando se dice eso, siempre hay un espacio para una negociación, tal vez porque espera que Maduro renuncie, porque los contactos de Pompeo con la Agencia Central de Inteligencia, que la dirigió antes, le están diciendo que hay una posibilidad de que una facción del ejército dé una especie de do de pecho y controle la situación. Todo eso puede ser lo que esté detrás de la posición del presidente Trump. Pero, de todas maneras, no puede esperar demasiado tiempo antes de tomar una decisión. Y yo creo que lo mejor y lo más conveniente sería que efectivamente reconociera a Juan Guaidó como el presidente legítimo del país, de acuerdo con la Constitución. Bueno, muy bien. Ahora sabemos que lo está considerando. ¿Qué pasa si no decide esto que está pensando, reflexionando, de nombrar o considerar o reconocer a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela? ¿Cuáles son las consecuencias políticas y geoestratégicas para América Latina cuando se ha filtrado esta información y el presidente decide no pronunciarse? Bueno, vamos a ver lo que hace Brasil, lo que hace el señor Bolsonaro.
Si el señor Bolsonaro decide reconocer a Juan Guaidó como presidente, que es la otra, es la gran potencia sudamericana, entonces eso tiene cierto peso. De todas maneras, el hecho de que Estados Unidos lo medite y no lo haga, tiene un peso negativo. Correcto, por eso, a eso va mi pregunta. Si ya se sabe que lo está pensando, ¿qué mensaje enviaría el que no lo haga? Ahora una pregunta rápida respecto a todo este movimiento, ¿no? Tú has mencionado Brasil, cómo puede actuar Bolsonaro. ¿Dónde queda México, que ha decidido abstenerse en el Grupo de Lima, argumentando la no intervención, y que ha creado una crítica, dijéramos, en ciertos sectores ante esta situación? Algunos analistas indican que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, lo que está intentando es abrir un espacio, una posibilidad de comunicación con el régimen de Maduro. Yo no lo creo. Yo creo que es un acto de demagogia por parte de México, porque además no es verdad que en el pasado México, incluso los presidentes que más han influido en AMLO, tuvieron una actuación decisiva en algunas cuestiones latinoamericanas. Recuerdo, por ejemplo, cuando cuando México y Francia actuaron en el caso de El Salvador. Y allí se firmaron los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, claro, por ejemplo, ¿no? También estuvo en el grupo Contadora, ¿no? Ayudaron a los diálogos de paz con la guerrilla colombiana. En fin, ha sido un protagonista importante, ¿no? Para resolver problemas. Por supuesto, porque México es un país con mucho peso en América Latina. Carlos Alberto Montaner, colaborador de esta casa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a poner en contexto esta posibilidad. Y seguimos hablando de Venezuela, donde la Asamblea Nacional de ese país, el organismo en el que actualmente goza con mayor reconocimiento internacional y de mayoría opositora, pues está sesionando este martes. Entre los puntos que se están debatiendo están un acuerdo sobre lo que denominan la usurpación de la presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro y un decreto para otorgar amnistías a militares y civiles, y aquí cito, que contribuyan en la defensa de la Constitución. En Caracas está Osmari Hernández con los detalles de esta sesión. Te saludo, Osmari, muy buenas tardes. ¿Qué se dice precisamente allá en la Asamblea Nacional? Bienvenida a Realidades en Contexto. Algunos detalles. Buenas tardes, Patricia, un gusto saludarte. A esta hora está en pleno desarrollo el debate del punto 1 del orden del día establecido para esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Vamos a ver un poco cuál es el ambiente a esta hora. El punto número 1 establece un proyecto de acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la presidencia de la República y la aplicación de la Constitución para restablecer su vigencia. También es muy importante los puntos 2 y 3, Patricia, que son el decreto para otorgar amnistía y garantías constitucionales a militares y civiles que contribuyan en la defensa de la Constitución. Esto también hay un debate sobre la protección de los activos de la República. Esto con respecto a los acreedores internacionales que están atentos a deudas que tiene actualmente el gobierno venezolano. También es importante destacar que esto ocurre en momentos cuando existe un debate, el ambiente está confuso en torno a la situación del presidente de la Asamblea Nacional, que en un discurso emitido el pasado viernes en medio de un cabildo abierto decía que estaba dispuesto a asumir la encargaduría de la presidencia de la República siempre y cuando contara con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la comunidad internacional y el pueblo de Venezuela. Esto derivó en titulares según los cuales Venezuela tenía 2 presidentes. También en la salutación por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien saludaba a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Esto en línea justamente con lo que tú comentabas, Patricia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría actualmente evaluando la posibilidad de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y no a Nicolás Maduro, que recordemos fue juramentado el pasado 10 de enero en medio de un importante rechazo internacional. En la región 12 países lo desconocen, también las naciones que integran la Unión Europea y países como Estados Unidos y Canadá. Se espera que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pueda tomar la palabra en los puntos 1 y 2 para ampliar su posición sobre esta situación que está en desarrollo en el momento, cuando hay al aire una convocatoria a una movilización para el día 23
de enero. No se ha indicado ni la hora ni el lugar, y que también, por cierto, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se pronunciaba para convocar a 3 movilizaciones para esa misma fecha, también en la capital venezolana. Así que la tensión política, Patricia, se incrementa hora tras hora acá en Venezuela. Josmari Hernández, estaremos informando inmediatamente haya novedades allá en este debate en la Asamblea a través de ti. Muchísimas gracias, Josmari, en permanente contacto aquí con nosotros. Muchas gracias, un abrazo para ti y saludos, Venezuela. Y los invitamos a que participen hoy precisamente con la etiqueta #RegVenezuela. Y atención, la pregunta es: ¿cuál de las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro cree que servirá para salir de la crisis? Le recuerdo, pidió el aumento de salario, también dijo que estaría el mismo cargo de la explotación petrolera, aumentaría 5 millones de barriles diarios la producción del crudo para el 2025, entre otras medidas. Ahí está la pregunta en pantalla: ¿cuál cree usted que las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro servirá para salir de la crisis? Espero sus respuestas y reflexiones en las redes sociales.